¿Te has preguntado cuál es la misión de un combatiente forestal? Tal vez para que me entiendas te explico rápidamente. Un combatiente forestal tiene que madrugar, tiene que preparar su equipo de línea, en donde tiene que llevar su alimento, machete, casco, agua, así como su botiquín de primeros auxilios. El combatiente forestal entiende que trabajar en equipo es muy importante, sobre todo para lograr el éxito en ese trabajo. El combatiente forestal tiene que pasar muchísimos retos, como es caminar varios kilómetros, como mínimo 15 kilómetros por día, así como caminar entre piedras, entre ramas, bejucos, espinos y sobre todo también soportar las altas temperaturas y llegar en el incendio, atacar el incendio, sudar, el humo. Eso es muy difícil para un combatiente. Sin embargo, el combatiente forestal no se raja. Está convencido de que las selvas son importantes. Por ello, ese entusiasmo nos lo regalan los combatientes de Quintana Roo con este mensaje tan importante para la sociedad.